¿En qué confías tú para recibir la salvación, o sea, la vida eterna? ¿Confías tú en tus obras? En otras palabras, en lo que tú haces para recibir, para ganar la salvación, las buenas obras que tú haces. ¿Crees tú que eso te va a traer la salvación? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre este tema? Que recibir gracia, ¿no crees? Pero ¿cómo podemos recibir la gracia de Dios? Pues vamos a leer en Romanos capítulo 11, versículo 6 y nos dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Lo que dice el versículo aquí es que si uno tiene la gracia, esa persona no confía en las obras. Así es como esa persona tiene la gracia, porque lo recibe por la fe, sin las obras. Pero si una persona está obrando, queriendo recibir esa gracia, las obras no le van a traer la salvación. Porque fíjate cómo dice, y si por obras ya no es gracia. Son otras palabras, que si tú quieres recibir la gracia de Dios, tienes que dejar de poner tu confianza en las cosas que tú haces para recibir esa gracia. Por ejemplo, ir a la iglesia es una obra. Dar tus diezmos es otra obra. Ir a evangelizar es otra obra. Arrepentimiento de tus pecados también es otra obra. La lista puede seguir. Y eso es solamente unos cuantos ejemplos para demostrarte que esas son las obras. Y la Biblia dice que si tú obras para recibir esa gracia de Dios, la Biblia dice que tú no tienes esa gracia, porque estás confiándote en ti mismo. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9 nos dice: no por obras, para que nadie se glorie. Este versículo lo también clarifica muy bien para decir que la gracia de Dios se recibe por la fe. El regalo de Dios es dado gratuitamente. No tenemos que hacer nada para recibirlo. Dice, no por obras para que nadie se glorie. En lo siguiente voy a explicar cómo algunos se glorian en su testimonio o en sus obras, ignorando el Evangelio y la victoria de la salvación que existe solamente en el nombre de Cristo Jesús. Una persona que anda diciendo su testimonio, diciendo que esto es lo que yo he hecho, mira lo que he podido tener victoria, X cosas, su testimonio, sus victorias sobre sus obras, empieza esa persona a gloriarse en medio de la gente. Lamentablemente hay muchos quien confían en sus obras. Por ejemplo, he ido yo a dar el evangelio a la gente y muchas de las veces ellos dicen que piensan que van a ir al cielo porque son buenos o porque, ¿verdad?, ellos no creen que son tan malos. Ahí notamos muy fácil que ellos ponen su confianza en sí mismos, pero nunca ponen su confianza o no ponen su fe más bien en el Señor Jesucristo. Romanos 4, versículo 5 nos dice: pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La Biblia nos dice en Romanos 4, versículo 5, que la persona que no está obrando es la persona que no pone su confianza en sus obras. Pero en vez de poner su confianza en sus obras, está poniendo su fe en Jesucristo. Ese es aquel el cual dice la Biblia. Dice, pero cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Si tú quieres recibir la gracia de Dios, tú tienes que dejar de obrar. Tú tienes que dejar todas esas obras para un lado y no poner tu confianza en ti mismo. Más bien, pon tu fe en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, si tú no estás seguro que vas a ir al cielo o estás nacido de nuevo, voy a dejar un video titulado El camino bíblico al cielo, acuerdo a las Santas Escrituras.